Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano Erwin. Qué gusto estar nuevamente en esta edición de nuestro estudio bíblico de los días jueves. Alabamos al Señor por la vida que todavía nos da, el propósito de vida que también todavía nos da. Quiero hacer un recordatorio, amados hermanos, que este próximo domingo ya nuestro horario cambia. Entonces, póngale atención ahí a estos anuncios que estamos teniendo en Facebook de retrasar una hora nuestros relojes. Ya entramos en esa etapa donde los días se nos van a hacer, la luz solar se nos hace más corta y nuestro cuerpo ahí ya nos dice que andan haciendo tan noche ahí en la calle, pero no es temprano, pero sí a todo cambia. Entonces tomen nota de eso, por favor, mis amados hermanos, y les animo entonces a que abran sus Biblias ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Estamos a 5 días de las elecciones presidenciales de esta nación de los Estados Unidos, unas elecciones bien claves, de esas oportunidades donde los ánimos se calientan, en esas situaciones cuando las cosas pudieran parecer que se ponen difíciles, críticas, pero qué bendición para nosotros los hijos del Señor, ¿verdad, mi hermano Erwin? Que podemos descansar en nuestro Padre Celestial. Y entonces eso es lo que queremos hacer, descansar en las palabras que nuestro Padre Celestial ha dejado aquí escritas para la posteridad, para las generaciones. Y estamos hablando de palabras que fueron dadas allá, imagínense, más o menos hace 2520 años atrás. Daniel, en el capítulo 2, vamos a unirnos a estas palabras de este muchacho en aquel entonces, palabras que subrayan algunas características de los atributos que solamente le pertenecen a nuestro Dios, y son palabras que tienen que ver con nosotros en tiempos como estos, tiempos difíciles, tiempos que pudieran verse como turbulentos, tiempos donde no sabemos qué es lo que pueda venir. Sin embargo, algo que sí entendemos y sabemos es que nuestro Dios está al control de todo. Amén. Y así dijo Daniel cuando fue llamado para interpretar ese sueño que había recibido el hombre más poderoso de la tierra en aquel tiempo, hablando en un sentido humano, el rey Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico. Pero lo que queremos subrayar son estas palabras de Daniel, de los versículos 20 al 22, hablando de nuestro Dios, y estas son palabras que deben traer refrigerio a nuestro ser. Cuando dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hermanos, si estas palabras que nos hablan de nuestro Dios no nos traen paz y tranquilidad a nuestro ser, pues entonces mejor entreguemos nuestra vida al Señor, porque estas son palabras de nuestro Padre Celestial, son palabras de nuestro gran pastor, son palabras de aquel que cuida de nosotros. Oremos en esta noche. Padre amado, nos unimos a este sentir de Daniel y te decimos en esta noche de igual manera: sea bendito tu nombre, Dios de generación en generación. Seas bendito, Señor, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú eres quien tienes la autoridad para cambiar los tiempos y las edades, y tú eres quien tienes el poder para quitar y poner reyes a quien a ti mejor te parezca, para cumplir tus planes de manera perfecta, así como tú lo tienes planificado para la historia de esta humanidad aquí en esta tierra.
Te alabamos porque de ti viene el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia, y tú lo das a aquellos que te lo piden, Señor. Y nosotros, tus hijos, te rogamos que nos des conocimiento, sabiduría e inteligencia para entender los tiempos que nos está tocando vivir, para poder descansar en ti con toda paz y con toda tranquilidad, de saber, Señor, que estas elecciones que vienen la próxima semana, día martes 3 de noviembre, elecciones muy trascendentales para la vida de esta nación, sobre todo desde el punto de vista espiritual. Señor, rogamos aquí que guarde nuestros corazones en paz y en tranquilidad en ti, sabiendo de que quien sea que quede no va a ser porque el voto popular así lo ha decidido, sino porque tú así lo has decidido. Sí, nosotros como tus hijos rogamos tu favor y tu misericordia, Señor. Las opciones son opciones como personas bien difíciles, Señor, pero nuestra opción va encaminada, oh Señor, en aquellas cosas y en aquellas políticas que no van en contra frontalmente de tus designios, de tu palabra, de tus mandatos, de lo que significa lo bueno y lo malo delante de ti, como el respeto a la vida del ser humano, como el no entrar en pensamientos en contra de los diseños que tú has hecho del hombre y la mujer y del matrimonio. Pero Señor, descansamos en que tú sabes lo mejor y tú eres perfecto, nadie te puede dar consejo, pero sí te pedimos favor y misericordia para esta nación, que no termine de derrumbarse moralmente, sino que todavía le des la oportunidad para que haya muchos otros que vengan al conocimiento tuyo. Mientras tanto, Señor, y cualquiera que sea la determinación que tú tomes, ayúdanos a nosotros, tu iglesia, a resplandecer, a brillar tu gloria, a seguir proclamando el glorioso evangelio de Cristo Jesús por todos los medios que tú nos permitas hacerlo con valentía, hacerlo con alta voz, viva voz, y hacerlo para tu gloria, para nuestra bendición y también de aquellos que van a venir a conocerte a través de nuestra proclamación. Guarda y bendice a nuestros hermanos alrededor de esta nación, de este estado, que también tenemos el mismo sentir y el mismo compromiso para contigo. Bendice a mi hermano Erwin en esta enseñanza que tú tienes para con nosotros a través de él esta noche, y síguenos exhortando, síguenos acudiendo en nuestras vidas, síguenos animando, Señor, síguenos desafiando a través de tu bendita palabra. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, mi hermano Irving, que el Señor lo siga bendiciendo. Amén, gracias, pastor. Bueno, queridos hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un día bendecido, un día con mucha lluvia, pero damos gracias al Señor por lo que Él nos ha permitido vivir en este día. Amén. Hemos experimentado sus misericordias que son nuevas cada mañana, y ahora podemos experimentar su fidelidad que nos ha guardado en el transcurso de este día. Pues continuamos, queridos hermanos, con este libro un poco difícil de tragar, en el sentido de que es muy exhortativo, muy confrontativo, pero ya van a venir las buenas nuevas. Después de 400 años vienen los evangelios, viene el Señor Jesús, así de que nosotros no vamos a esperar 400 años, como tuvo que esperar el pueblo de Israel. Pero este es un libro, hermano, a pesar de que es exhortativo y difícil, pero nos da esperanza, hermano, porque si Dios nos dejara en tinieblas, hermanos, caeríamos al abismo. Pero gracias al Señor en su misericordia, Él que es la luz, en su luz veremos la luz. Amén. Así de que el Señor nos muestre áreas de deficiencia en nuestras vidas, aunque es difícil, pero es una gran bendición, porque tenemos la oportunidad por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Espíritu Santo poder entonces reformar nuestras vidas,
Constantemente estamos en una reforma nosotros, constantemente estamos siendo transformados, constantemente tenemos que estar renovando nuestro entendimiento, y esto solo es por medio de la palabra de Dios, no es por medio de presión de algún hombre, no es por medio de presión de algún concilio, es por medio de la palabra de Dios. Y ese es el propósito de que el apóstol Pablo enfatizaba una y otra vez, que toda la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, que toda la Escritura está escrita como ejemplo para nosotros los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Así de que, como estudio bíblico de los días jueves, pues hemos llegado al final del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Este fue fue el último profeta que escribió esta profecía, porque por ejemplo Elías, él no escribió sus profecías, pero Malaquías escribió esta profecía, y es la última después de haber estado ellos 70 años en cautiverio, 100 años habían regresado a Jerusalén, y luego de esto iban a pasar 400 años, queridos hermanos, que se denomina, ¿cierto?, en el estudio bíblico, los 400 años de silencio, donde Dios no habló a nadie, hasta que se cumplió la palabra que luego vamos a ver allá en el capítulo 3, enviaré a mi mensajero, primero refiriéndose a Juan el Bautista, pero después el mensajero de mensajeros, nuestro Señor Jesucristo, en la verdad, vino aquí a esta tierra entonces, pero pasaron 400 largos años, queridos hermanos. Así de que vamos a avanzar en esta noche nuestra tercera parte, pero antes de eso, tal vez si alguno se está conectando por primera vez, voy a hacer un breve recuento de donde hemos comenzado. Entonces, comenzamos con Malaquías capítulo 1. Y en el capítulo 1, vimos la parte 1, que es el amor de Dios por Israel. Esto estaba ahí en Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y el enfoque era de que Dios les dijo, yo os he amado. Era una palabra de Dios para Israel, pero Él le dice, yo os he amado. Le dice al pueblo entero, a todo Israel. Y el pueblo responde entonces en una forma sarcástica, en una forma despreciativa hacia Dios, diciéndole, ¿en qué nos amaste? Esa fue una respuesta bien dura, una respuesta bien soberbia, de corazones endurecidos, estaban ciegos, ¿cierto? Como estudiábamos el domingo, ¿cierto? La iglesia de la Odisea, que el Señor le dijo, tú eres ciego, desventurado. No podían ver, hermanos, creyendo que veían, no podían ver. Entonces, este pueblo estaba endurecido. Dios les dice, yo los he amado. ¿En qué nos amaste? Con puños levantados, como ven ahí en la pantalla. ¿En qué nos amaste? Y Dios, como es paciente con nosotros, sabiendo que somos débiles, hermanos, Él responde con mucha misericordia. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Diciendo, estos dos eran gemelos, eran ambos pecadores, ambos merecían ser castigados eternamente en la condenación, pero yo decidí escoger a Jacob. Y esto el apóstol Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo 9, y que en los próximos meses, como dije hace una semana, cuando se continúe el estudio de Romanos en las prédicas el día domingo, entonces llegaremos a este punto de Romanos 9, donde se ha de explicar la soberanía de Dios en la elección para sus escogidos. Entonces Dios le dice esto al pueblo, yo a ustedes los pude haber dejado afuera de la gracia, pero los escogí, no porque había algo bueno en ustedes, no porque eran mejores que Esaú, simplemente porque me plació a ustedes amarlos y les di de mi gracia. Entonces eso fue la primera parte que vimos. La segunda parte que vimos fue desde el versículo 6 al 14, donde Jehová entonces voltea su mirada ahora específicamente a los sacerdotes. Primero habló a todo el pueblo, incluyendo a los sacerdotes, pero en esta segunda parte, queridos hermanos, desde el versículo 6 al 14, Jehová reprende al sacerdocio levítico, el encargado de ministrar los sacrificios a Dios por intercesión por medio del pueblo. Entonces Jehová los reprende duramente. ¿Y cuál fue la reprensión? Jehová le dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Qué paciencia de Dios, queridos hermanos.
Dios está dando la oportunidad al pueblo que pueda ver su pecado, que pueda ver su arrogancia, su orgullo, su dureza, su resentimiento para con Dios. Porque cuando le dicen allá en la primera parte que estudiamos, ¿en qué nos amaste? Olvidando toda la historia que se había hecho de parte de Dios para con ellos, la liberación, hermanos, sobre todo el acontecimiento más grande, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, 400 años como esclavos, hermanos, y Dios lo libera con mano poderosa. Y esto es un testimonio que Dios dijo, ustedes tienen que recordar, por eso se celebraba la Pascua. Dice, para que si tus hijos en el futuro digan, ¿y por qué celebramos esta Pascua? ¿Qué es esto? Ustedes puedan decirle a sus hijos, es que Dios nos sacó con mano poderosa. Entonces este era un hecho histórico poderoso del testimonio de la libertad de Dios. Y esto el pueblo había olvidado, estaban endurecidos por la afrenta que estaban viviendo, porque a pesar de que habían salido del cautiverio por 70 años, y ya habían pasado 100 años en que ellos habían regresado a Jerusalén, la ciudad había sido reconstruida, los muros, el templo y los sacrificios ya estaban dándose, pero ellos todavía estaban bajo el dominio, eran vasallos del imperio persa, y ellos estaban esperando entonces que el templo sea tan glorioso con una mayor gloria que la gloria de Salomón. Y para que algo supere la gloria de Salomón, lo único que podía superarlo era que el mismo sumo sacerdote, el Cristo, el Mesías, viniera a su templo. Y sucede que aquí estaba el templo, queridos hermanos, pero el Señor no había venido. Y entonces el pueblo estaba desanimado, el pueblo estaba presentando, haciendo su acto de adoración, su servicio, su culto a Dios, de una manera despreciando a Dios. Y por eso Dios hace esta pregunta. Si soy yo Dios, tu Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y mire la respuesta que el pueblo, los sacerdotes dieron. Porque hermanos, el liderazgo de la iglesia es el que debe dar el ejemplo al resto de los hermanos. Y aquí estaban los sacerdotes con tremenda pregunta sarcástica. Y en el versículo 6 ellos dijeron, como ven en sus pantallas, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque Dios les dice, ustedes han menospreciado mi nombre. ¿En qué? ¿En qué hemos menospreciado? Enojados contra Dios. Y Dios le da una respuesta maravillosa. ¡Qué paciencia! Yo cada vez que veo esta respuesta de nuestro amado Dios, queridos hermanos, veo la paciencia para con nosotros. Hermanos, esto era para que Dios los hubiese consumido. Y cierto, como vamos a leer luego la próxima semana, ahí en Malaquías 3:7, dice, porque yo Jehová no cambio, porque soy el inmutable, el que permanece para siempre, dice, no habéis sido consumidos. Fiel a su pacto, hermanos. Fiel a su pacto, Dios no los pudo haber consumido en un abrir y cerrar de ojos. Pero el pueblo, Dios le responde, entonces el pueblo dice, ¿en qué te hemos menospreciado? Nosotros no creemos que te hemos menospreciado. Estamos viniendo al templo, al horario que tú nos has dicho, estamos ofreciendo los sacrificios como tú lo has dicho, estamos vistiendo como tú nos has dicho, ¿en qué te hemos menospreciado? Pero aquí viene la respuesta de Dios en el versículo 7 y 8, en que presentás, dice, pan inmundo, y ofreces el animal ciego, el enfermo, el hurtado, el que ha sido devorado por las fieras. Este tipo de sacrificio estaban ellos ofreciendo. Y queridos hermanos, como leímos allá en Levítico, el sacrificio, la ofrenda debía ser perfecta, porque simbolizaba, tipificaba a nuestro Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él fue perfecto, santo, sin mancha, sin mácula, irreprensible. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Y el pueblo estaba presentando lo cojo, lo tuerto. Y Dios le dice, a ver, presenta este tipo de ofrenda a tus jefes. Preséntalo a ver si se van a agradar de esto. Entonces esto fue un pecado muy grande porque estaban menospreciando al Hijo de Dios. Y se recuerdan que hablamos de la ofrenda de Caín y de Abel, cómo Dios despreció la ofrenda de Caín porque él trajo frutos. No trajo la ofrenda que Dios había establecido. La ofrenda se refería, queridos hermanos, y no es dinero. La ofrenda se refería al sacrificio, a un animal que debía ser traído para derramar sangre, porque en la sangre es donde está la vida.
y esto tipificaba al Señor Jesús. Abel tuvo fe. Abel creyó que este sacrificio que él estaba trayendo, estaba diciéndole a Dios, Dios, traigo esta oveja para sacrificarla, porque creo de que esta es la simbología de que un día tu hijo va a venir a ser sacrificado y a derramar su sangre por mi pecado, para darme salvación y vida eterna. Por eso lo traigo, Señor, en fe, en simbología. Mientras Caín, él, en un acto de soberbia, deshonrando a Dios, menospreciando a Dios, trajo los frutos, porque él era granjero y trajo lo mejor de sus frutos y lo presentó, y Dios lo despreció. Y en Hebreos se da testimonio, Hebreos capítulo 11, de que el sacrificio de Abel aún sigue testificando. Y como ya lo hemos dicho una y otra vez, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, queridos hermanos. Y eso es lo que significa la palabra sacrilegio, traer algo que no tiene sangre, que no tiene sacrificio. El rey David fue a presentar sacrificio en un lugar determinado y el dueño del lugar le dijo, no te preocupes, rey David, yo te voy a dar los animales, te voy a dar la leña, el fuego, todo lo que necesites para que presentes sacrificio. Y el rey David dijo, yo jamás haga así. ¿Cómo voy a ofrecer algo a Dios que a mí no me cuesta? Y esos son los sacrificios, cuando reconocemos que venimos delante de Dios, al trono de su gracia, por medio de la sangre de Jesús, por medio de su sacrificio, que tenemos acceso al trono por medio de Jesucristo. Y eso es lo que el pueblo no estaba haciendo. Así que, queridos hermanos, hoy vamos a compartir la parte número 3, que es el capítulo número 2. Así que vayan allá a sus Biblias, y en esta tercera parte, queridos hermanos, después de que Dios reprende a los sacerdotes, ahora les va a hacer unas advertencias difíciles, terribles. Y esto Dios lo hace para sacudir a su pueblo. Entonces, esta es la advertencia de Dios a los sacerdotes. Dios continúa hablando a los sacerdotes, y esto está ahí en Malaquías capítulo 2, versículos del 1 al 9. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme, y los que por alguna razón no la tienen, ahí en la pantalla ustedes van a ver ahora mismo los versículos. Leamos, hermanos. Malaquías capítulo 2, versículo del 1 al 9. El versículo 1 dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y ya vamos a hablar de estas cosas en detalles. Aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Y ahí está entonces, hermanos, esta tercera parte, de la cual ahora, después de haber reprendido a los sacerdotes, ahora Dios les va a hacer duras advertencias al sacerdocio levítico, que para ahora sería el liderazgo de la iglesia. Porque no podemos, hermanos, decir, bueno, ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, lo cual es cierto, porque venido Cristo, ha sido cambiado el sacerdocio. Ya no es el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio de Cristo. Pero Cristo, hermanos, así como en el sacerdocio levítico, y quiero explicar esto brevemente,
para no confundir a nadie, pero para tenerlo claro, cómo se aplica esto para nosotros, los creyentes neotestamentarios. En el sacerdocio levítico, queridos hermanos, había un grupo muy grande que eran los sacerdotes que servían ministrando en el templo, pero también había el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Para nosotros creyentes neotestamentarios, nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero a nosotros su iglesia nos ha hecho un reino de sacerdotes, un pueblo especial. Y dentro del pueblo entonces está el liderazgo de la iglesia, los pastores y los ancianos, los que enseñan las escrituras en las iglesias. Estos son los sacerdotes que están bajo la autoridad del sumo sacerdote, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y el mandamiento fue para todos nosotros, hermanos, desde que de los que lideran la iglesia, es enseñar su palabra, presentar a Dios una palabra conforme a la que Él habló, no invento propio. Y entonces esto es lo que ocurre y esto es lo que vamos a estudiar entonces esta advertencia. Veamos la primera advertencia, queridos hermanos. Dice ahí en el versículo 1, ¿cierto? Si vamos al versículo 1 del capítulo 2, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Los sacerdotes son reprochados, hermanos. Dios dice, es para vosotros este mandamiento, porque los sacerdotes, hermanos, son reprochados por su servicio nefasto, su servicio inmundo que estaban presentando a Dios. Y no solo eso, querido hermano, sino que el sacerdocio había alentado al pueblo para pecar. No solo, hermanos, ellos estaban presentando un sacrificio terrible, funesto ante Dios, ante la santidad de Dios, sino que estaban animando al pueblo a que sigan esa misma dirección. Y entonces tanto el sacerdote como el pueblo estaban viviendo en una forma impía al punto que Dios dijo, la semana pasada estudiamos esto, ¿cierto? Si hubiera alguien que cierre las puertas del templo, ya no lo soporto. Llegó a ese punto, hermanos, Dios de decir, prefiero ver el templo cerrado antes que ver lo que ustedes hacen en su culto racional. En el culto que ustedes me presentan, prefiero ver la iglesia cerrada. Es lo que él le estaba diciendo en otras palabras. Y aquí en los sacerdotes, ellos, hermanos, estaban alentando al pueblo a vivir de una vida de libertinaje, una vida de, ¿qué pues me importa lo que Dios pida? Hagámoslo nosotros lo que querramos hacer. Y entonces Dios viene y reprende. El liderazgo, hermano, de la iglesia. El liderazgo de la iglesia, cuando el liderazgo de la iglesia peca, queridos hermanos, llevan a muchos a seguir ese camino. Por eso es que el liderazgo, hermano, tiene altos requisitos, no de un concilio, sino de la palabra misma. Porque cuando el liderazgo peca, hermano, arrastra a muchos a vivir de esa manera. Cuando hay un líder que roba, ¿cómo puede decir a otro no robar? Cuando hay un líder que adultera, ¿cómo puede decir al resto de la congregación no adulteres? Cuando hay un líder que se divorcia, ¿cómo puede decir a otros no se divorcien? Arrastran a otros. Entonces esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos que el liderazgo tiene un alto requerimiento y responsabilidad de parte de Dios. Y si usted me acompaña, queridos hermanos, allá 1 Timoteo, solo quiero leer algunos de esos requisitos. 1 Timoteo capítulo 3, muy conocido por todos nosotros. 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice lo siguiente. Palabra fiel, este es el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, hermano, tú que estás anhelando obispado, hermano varón, tú que estás anhelando obispado, o sea, tú que deseas ser un líder, un pastor en tu iglesia, tienes que saber esto, si alguno, es bueno ese deseo. No vamos a desanimar a nadie que tenga un deseo de servir en esta capacidad al Señor. Es buen deseo, buena cosa desea. Pero, dice el apóstol Pablo,
Pero el versículo 2 es necesario, no es de que, bueno, es lo mejor que ocurra, no, es necesario, se necesita, es un requisito que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Importante esto entonces, queridos hermanos, y este es un mandamiento para Dios. El sacerdocio debería permanecer con estos requisitos. Lamentablemente el deseo de poder, el deseo de exaltarnos ha hecho que la iglesia en estos tiempos ha diluido estos requisitos. Y cualquiera que tenga un don se lo hace líder. Y ese no es el asunto, hermano, irreprensible. Y no es que, hermano, no vamos a tener en nuestra vida pasada errores. El apóstol Pablo es el que está diciendo esto, pero recuerde, si se está hablando de que nunca pecó, alguien podía venir a tirarle la ropa de Esteban al apóstol Pablo diciéndole, ¿no te recuerdas de esto? ¿No te recuerdas de los muchos que trajiste de otras ciudades para ser sacrificados? Y el apóstol Pablo podía bajar la cabeza, pero él se estaba refiriendo de la vida de nuevo, de un recién nacido en el Señor, de un nuevo creyente, debía ser irreprensible, y este es el ejemplo que los sacerdotes deben mostrar. En el versículo 2, hermanos, Dios les dice ahora a los sacerdotes, si no oyereis, mire hermanos, el sacerdocio no quería oír a Dios, hermano. Y se recuerdan que ya hablamos de estas cosas, ¿cierto? Como Miqueas, también a Jeremías. No nos traigan a Miqueas, no nos traigan a Jeremías, porque estos nos hablan palabras contrarias, nos hablan reprensión, nunca nos dan palabra de ánimo. Y ellos llamaban a los falsos profetas y decían a los falsos profetas, miren, profeticen no mentiras, háblennos cosas halagueñas. O sea, y el pueblo aquí, los sacerdotes, hermanos, dice Dios, si no oyeres, o sea, el pueblo no está, el sacerdocio no quería escuchar, queridos hermanos. Y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Si no oyeres, hermano, y no decidieres dar gloria a mi nombre, es lo primero, de corazón. ¿Y qué significa esto, hermano? Oír y decidir de corazón dar gloria a Dios. No es lo que estamos acostumbrados hoy en la cultura cristiana. Hoy nos hemos hecho palabreros. Oh, gloria a Dios, y está bien decirlo. Aleluya, y está bien decirlo. Pero ya lo repetimos tanto como una simple palabra, pero no se refiere a eso dar gloria a Dios, se refiere con mi vida guardando su palabra. Eso es lo que da gloria a Dios, no que yo lo hable, sino que yo viva esto en mi vida. Mire lo que dice ahí Juan, conocido por todos ustedes, el Evangelio de Juan, capítulo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Mire lo que dice el versículo 7 y 8. Este es el Señor Jesús hablando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Escuchen, hermano. En esto es glorificado mi Padre, en que todos gritemos gloria a Dios. ¿Así dice la Escritura, hermanos? No dice así, ¿cierto? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Mire lo que dice el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis. Decidirse de corazón significa guardar sus mandamientos. Y eso es lo que Dios está reprendiendo y advirtiendo aquí a los sacerdotes. Si ustedes no quieren escuchar mi palabra, si ustedes no deciden de corazón mis mandamientos, porque ellos habían desechado la palabra de Dios. Habían desechado completamente la palabra de Dios. Y no es lo que hoy estamos viviendo, hermanos, en muchas iglesias cristianas. Mire, quiero decirle esto que yo tengo que probárselo bíblicamente. Hermanos, cuando usted escuche hablar de esa manera, por favor, hermanos, no escuchemos más de esa persona.
Porque aquí no estamos para hablar nuestras opiniones o lo que yo pienso o lo que yo creo o para tener un Dios de mi imaginación. Es lo que la Escritura dice. Y esto es importante, queridos hermanos. Y el pueblo estaba entonces desechando la palabra del Señor. Entonces Él le dice, mira el segundo punto ahí en su pantalla, enviaré maldición. Dice Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, porque recuerde que esto está en el pacto de la ley todavía. Y esto es lo que dice allá Deuteronomio 28, ¿cierto? Cuando dice enviaré maldición, Dios le está diciendo, yo haré cumplir mi palabra. Lo que yo dije allá por medio de Moisés en Deuteronomio 28, muy conocido por todos ustedes. No voy a leerlos todos los versículos porque son muchísimas las cosas que vienen, pero simplemente quiero leer algunos de ellos. Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante, dice, pero acontecerá, mire lo que dice detenidamente, cómo Dios le está hablando aquí. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí no está hablando de que Dios le va a aparecer y les va a hablar audiblemente. Les está diciendo, si ustedes no están queriendo obedecer mi palabra, que ya he dejado escrita por medio de Moisés, dice lo siguiente, Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y esto va hasta el versículo 68. Y esto es lo que Dios le está diciendo a los sacerdotes. Si ustedes no se arrepienten de corazón, si no oyen a mi palabra y de corazón cambian para darme gloria obedeciendo mis mandamientos, yo les voy a enviar maldición, va a ser maldecido todo lo que hagan. Y hermanos, y eso es lo que vemos que luego tomó lugar. Pero les hace otra advertencia. Luego ahí en el versículo 2 dice, y maldeciré vuestras bendiciones. Ahora, no es que Dios les iba a dar un gran fruto y luego Dios iba a venir a maldecir el fruto para que se arruine. No está hablando de eso. ¿Cuál es la bendición que Dios iba a maldecir? Es lo que vemos en este gráfico aquí. Ustedes recuerdan aquella bendición arónica que el sacerdocio levítico repetía al pueblo. Jehová os bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Esa bendición sacerdotal, Dios la iba a maldecir. ¿Qué significa? De que no iba a tener efecto sobre el pueblo. Aunque el pueblo repitiera esa gran bendición. Leámosla, hermanos, ahí en Números. Vayamos al libro de Números capítulo 6. Para poder entenderla, queridos hermanos, Números capítulo 6, versículos 24 al 27. Leamos desde el 22 para entender el contexto. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta era la bendición sacerdotal. Entonces, cuando los sacerdotes levitas hacían esta bendición sobre el pueblo recibía bendición, queridos hermanos. Pero aquí Dios le está diciendo, por cuanto ustedes no quieren escucharme, sacerdotes, ni quieren cambiar de corazón para darme gloria, yo voy a maldecir esa bendición. Significa que todo el pueblo iba a ser afectado, queridos hermanos. Y de esto, hermanos, es también lo que hoy está ocurriendo. Cuando vemos, hermanos, liderazgos cayendo en grandes pecados, y no estoy condenando, hermano, no estoy condenando, y como dice el apóstol Pablo, el que esté firme, mire que no caiga, pero el asunto es, hermanos, que nosotros debemos guardarnos como líderes, debemos ser irreprensibles, debemos luchar constantemente contra el pecado y pedirle al Señor de su gracia, porque somos los llamados a dirigir al pueblo. Y esto es importante. Entonces Dios dice, maldeciré vuestras bendiciones. Luego dice en el versículo 3, he aquí yo os dañaré la sementera. Mire lo que dice la versión, la Reina Valera. Y os echaré al rostro el estiércol. Estas no son palabras muy bonitas, hermanos.
No importa cómo las diga, ¿cierto? No importa el tono de voz. Imagínese que usted vaya con una gran sonrisa y un espíritu muy afable, amoroso, y diga usted a otro hermano, hermano, Dios te quiere echar el estiércol en tu cara, aleluya. No importa cómo usted lo diga, esto es duro, esto es difícil, esto es bochornoso. Y Dios aquí está diciendo, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de los animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Ahora, en este versículo que usted ve en su pantalla, hermano, esta palabra sementera muchas veces se confunde con el fruto de la siembra, pero no se refiere a eso, y voy a poner la versión internacional ahí en pantallas para que usted vea. Dice, por esto voy a reprender a sus descendientes. Cuando habla de sementera está hablando de la procreación, y Dios le está diciendo aquí al pueblo, yo voy a dañar, voy a maldecir a tu simiente, a tus hijos, porque recuerda que cuando un sacerdote tenía hijo, este hijo tenía que luego ser sacerdote, tenía que servir en el templo en cualquier capacidad, porque para eso fue separada la tribu de Leví. Y dice Dios, te voy a dejar sin sacerdotes. Se refería a los hijos, iban a pagar por el pecado también de los padres. Y esto, hermanos, tomó lugar. No es la primera vez que Dios hacía, aquí Dios le está dando la advertencia, pero en tiempos más atrás, hermanos, Dios tomó acción al respecto. Ustedes se recuerdan, si vamos allá a Primera de Samuel rápidamente, Primera de Samuel, acompáñeme al capítulo 2 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 22 al 36. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 22 al 36. Todos conocen la historia del sacerdote Elí. Y dice, pero Elí, el sacerdote, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ya ve cómo los hijos de Elí también servían como sacerdotes y hacían pecar al pueblo. Si pecare, el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, preste atención, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Mire lo que le está diciendo Dios. Elí estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Parece cierto que estamos en esos tiempos también, donde más honrados son los hijos que Dios. Entonces dice el versículo 30, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él,
por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hermanos, Dios aquí no quitó a todo el sacerdocio levítico, pero a este sumo sacerdote Elí, a esta familia de Elí, Dios la eliminó del sacerdocio, completamente. Y dice, me suscitaré un sacerdote que hará todo lo que yo quiera y le edificaré casa. Este hablando del Señor Jesucristo, por supuesto. Pero queridos hermanos, esto es lo que Dios advierte aquí. Si ustedes sacerdotes no cambian, voy a borrarlos, hermanos. Y me voy a levantar a otro. Y por supuesto que levantó a nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, cuando el liderazgo entra en pecado y no cambia de corazón sus actitudes, Dios lo va a reemplazar. No vaya a creer, hermanos, que nosotros somos irreemplazables, indispensables, y que sin nosotros la iglesia no puede. No, hermanos, Dios con un soplido nos remueve y trae a uno que sí le va a temer, trae a uno que sí le va a honrar, a uno que le va a temer. Y eso, hermanos, debemos tenerlos claros. No, hermano, pero es que estamos en el Nuevo Testamento. Pregúntele a Ananías y a Zafira por haber mentido. Cayeron muertos, hermanos. Y si no, pregúntele a Judas Iscariote. También fue quitado, porque así fue predestinado. Entonces, queridos hermanos, esto era serio. Y luego le dice, en el versículo dice, seréis arrojados juntamente con el estiércol. Primero ya vimos la sementera, ¿cierto? Aquí ve esta gráfica, los hijos de los sacerdotes serán removidos de aquellos que pequen. Pero luego dice que les echará el estiércol en la cara a los sacerdotes, los hará inmundos, y luego serán arrojados donde se echaba el estiércol. Esta es la puerta del muladar, fuera del campamento, fuera de la ciudad, ahí es donde se echaba el estiércol de los sacrificios. Y así dice, así los echaré a ustedes, como se echa fuera el estiércol porque es inmundo, ahí los echaré a cada uno de ustedes. Dura reprensión a los sacerdotes. Después de que Dios les dé el privilegio de estar en el ministerio y ser considerados como los guías, ahora Dios los iba a hacer menospreciados. El versículo 4, queridos hermanos, dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto vemos, hermanos, sabréis que yo envié este mandamiento. ¿Cuál fue este mandamiento? De que Dios había establecido a la tribu de Leví para que sean sus sacerdotes, para que sean aquellos que muestren el camino a Dios, para que muestren el temor de Jehová, para que enseñen la santidad. Hermanos, predicar hoy de la santidad es un pecado, hermanos, en la iglesia. Todo el mundo quiere escuchar cómo Dios va a bendecir y traemos a Jehová Jireh, hablando de Jehová que puso el sustituto, el sacrificio para decir, Jehová Jireh te va a dar una casa. Hermano, yo personalmente digo, qué blasfemia. Jehová Jireh significa de que nosotros estábamos de ida al infierno y Él trajo un sustituto. Yo que merecía ser castigado con toda la ira de Dios, Dios trajo un sustituto para reemplazarme a mí, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tomó mi lugar, tu lugar, y eso es lo que significa Jehová Jireh. Jehová proveyó el sustituto. No es para trabajo, no es para esas cosas, hermanos. Para eso tenemos otro tipo de oración. Él es nuestro Padre, Él es nuestro buen pastor, nada me faltará. Él cuida, dice, nosotros somos más importantes que los pajarillos, nosotros somos más importantes que las flores del campo, Él nos ha de proveer. Pero cuando hablamos de Jehová Jireh, estamos hablando del gran sustituto, nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Entonces aquí Dios le dice al pueblo que hizo un pacto. Mire lo que dice allá en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, después de Génesis, Éxodo 32. Éxodo capítulo 32, vamos a leer el versículo 29, Éxodo capítulo 32, versículo 29, para hablar aquí un poco del pacto de Leví, que fue de vida y de paz. Dios hizo un pacto con esta tribu, y quiero que usted pueda leer luego toda la historia, hermanos, pero cuando Jacob bendice a las 12 tribus, mire que les dio palabras duras a la tribu de Leví, dice, porque ustedes han sido sanguinarios, han sido difíciles, malos. Esto es la tribu de Leví, pero luego Dios escoge a esta tribu. Esa es la gracia, la soberanía de Dios, hermanos. Hermanos, Dios no nos ha escogido porque había algo bueno.
Eso no es verdad, hermano, cuando te digan de que no, es que tú eras una joyita preciosa y que Dios dijo, esta joyita no la tengo ahí en mi gabinete de mi casa, esta joya preciosa no la tengo, así que la voy a salvar. No, hermano, nosotros éramos trapos de inmundicia, hermanos, muertos en delitos y pecados. Así que, hermanos, Dios nos escogió por gracia, por su puro placer, para hacernos, de estar muertos, darnos a vida. De ser un montón de huesos secos, Él sopló espíritu en nosotros y nos dio vida. Y nos ha hecho una nueva creación con la capacidad por medio del nuevo nacimiento ahora de poder entender el reino de los cielos, poder entender a Dios y tener comunión con Él. Pero ha sido, la única razón no está en nosotros, está en Él, por el puro afecto de su voluntad. Entonces Éxodo 32, versículo 29 dije, ¿cierto? Dice lo siguiente. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy a vosotros. Y usted puede leer todo el capítulo 32. ¿De qué se trata el capítulo 32? Recuerdan que Moisés había subido al monte Sinaí a recibir los mandamientos y allá él se quedó con Dios por 40 días, queridos hermanos. Estaba disfrutando de la presencia del Señor, recibiendo los mandamientos y también los planos de la construcción del tabernáculo. Y 40 días. Y en 40 días el pueblo se corrompió. Y viene el pueblo al sacerdote Aarón y le dice, haznos un becerro de oro para que lo adoremos y digamos, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Y Aarón, el líder, dijo, traigan pues oro, traigan sus zarcillos de oro, todo lo que ustedes tengan oro. Y Aarón mismo, el líder, agarró un cincel y martillo, hermanos, y construyó un becerro de oro. Y el pueblo comenzó a adorarlo y a hacer fiesta y a emborracharse y a decir, este es nuestro Dios que nos sacó con mano poderosa. Hermanos, 40 días. De haber visto 10 plagas poderosas, de haber visto el mar rojo abrirse y haber enterrado en agua a todos los egipcios, estaban adorando a un toro, a una vaca, hermano, de oro. Moisés baja porque Dios le dice, tienes que bajar porque este pueblo ya se corrompió, 40 días, ya se corrompió. Baja, y bajó Moisés y tiró las tablas de los mandamientos de piedra y las quebró. Y entonces dijo, el que esté conmigo dé un paso adelante. Y el único que dio un paso adelante, queridos hermanos, fue toda la tribu de Leví. Y luego le dijo Moisés a la tribu de Leví, porque Moisés también era de la tribu de Leví, le dice, saque a su espada y mate cada uno a aquellos que estaban adorando. Y los levitas agarraron y mataron, hermanos, a más de 3.500 personas. Y entonces ahí donde Dios les dice, por cuanto ustedes fueron celosos para conmigo, yo hoy los he separado, he hecho un pacto con ustedes para que sean mis sacerdotes, ustedes tribu de Leví, ustedes que fueron malos antes pero que ahora son celosos por mí, ustedes van a ser mis sacerdotes. Mire lo que dice ahí en Números capítulo 3, rápidamente, que ya el tiempo se me avanzó. Números capítulo 3, versículos del 1 al 10 dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los 4 hijos de Aarón. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Entonces se da cuenta, los hijos de Aarón, los 2 primeros, fueron quitados, y los otros 2 lo suceden, Eleazar e Itamar. El versículo 5 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él y en el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y vamos al versículo 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Entonces aquí, hermanos, Jehová hace un pacto
con Leví, en la tribu de Leví, y la separa para que sea su sacerdocio. Entonces, hermanos, esto es importante que nosotros entendamos la seriedad de, hermanos, servir al Señor. Esto no es para desanimarle a usted, que usted no, si mejoras así servir, no, mejor no sirvo. No, hermano. Si usted dice, no, yo no quiero servir porque yo tengo áreas todavía difíciles de mi vida, de pecado, estoy lidiando con un pecado. Esto no es, hermano, para decir no quiero servir, es todo lo contrario. Señor, santifícame. Señor, ayúdame a ser libre de esta área para yo servirte como un sacerdocio santo. Eso es lo que debemos hacer. Mire lo que dice el versículo 6, queridos hermanos. La ley de verdad estuvo ahí en Malaquías 2, versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la ley, de apartar de la iniquidad. Entonces, hermanos, Deuteronomio. Este es el trabajo del sacerdocio. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33, versículo del 8 al 10. A Leví dijo, tu Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre el altar. Entonces Dios había establecido a la tribu de Leví no solo para que trabajen en el templo y presenten los sacrificios, sino que enseñen al pueblo juicio y la ley de Dios. Juicio y la ley de Dios. Y hagan apartar, dice, a su pueblo. Y aquí Dios le está diciendo a Malaquías, la tribu de Leví, cuando yo la escogí e hice pacto, ellos, no como ustedes les está diciendo, ustedes no guardan mi palabra y más bien han motivado al pueblo a pecar. Pero cuando yo escogí a la tribu de Leví, allí en el principio dice el Señor, ellos fueron fieles, ellos mantuvieron la palabra de Dios en su boca y hicieron apartar a mucho pueblo del pecado, o sea, motivaron al pueblo a vivir en santidad. Pero hermanos, estos sacerdotes del tiempo de Malaquías no guardaban la palabra de Dios y alentaban al pueblo a vivir en una manera pecaminosa. Hicieron esto, hermanos, y entonces mire lo que dice el versículo 8. Dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Corrompieron, hicieron tropezar a muchos. Y vemos esta imagen del becerro de oro, hermanos. Lo vimos que lo hizo allá Aarón en este caso, hermanos. Apartaron al pueblo, hermanos. Hicieron pecar al pueblo, hicieron tropezar en la ley de Dios. Y esto, hermanos, es lo que nosotros debemos guardarnos. Todos nosotros, hermanos. Ahora, quizás alguno está diciendo, qué bueno que yo no soy líder de la iglesia. Y ya vamos a ver lo que nos dice por ahí el apóstol Pedro al respecto. Porque esta es una responsabilidad de toda la iglesia, pero especialmente dirigido a aquellos que están liderizando la iglesia. Y dice entonces, hermanos, habéis corrompido el pacto de Leví, pero mire lo que dice el versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y la ley hacéis acepción de personas. Entonces aquí dos cosas Dios está diciendo que ha hecho con este sacerdocio, que los ha hecho viles y bajos ante el pueblo. Entonces, como ven esta imagen aquí, el pueblo estaba ya también, el remanente fiel rechazaba el sacerdocio levítico. ¿Y qué más hacía este pueblo, hermanos? Hacía acepción de personas. Al pobre trataban mal, pero al rico trataban bien. Venía el pobre con unas tórtolas porque no tenía dinero para presentar sacrificios de una oveja o una vaca, y era despreciado. Pero venía el rico que presentaba no lo mejor, presentaba lo hurtado. Venía el rico y presentaba lo enfermo, lo cojo, y sí que lo apreciaban, porque luego entonces eran sobornados y no hacían juicio, porque también los sacerdocios levitas debían ellos hacer juicios, y ellos favorecían al rico
y no favorecían al pobre. Y Dios fue bien claro, tu juicio debe ser justo, no vas a favorecer ni al rico por tener dinero, ni al pobre por ser pobre. El juicio debe ser parejo, y ellos estaban incumpliendo esto. Entonces, queridos hermanos, esta dura advertencia y reprensión, ¿qué significa para nosotros? Y esto es lo que nos dice Primera de Pedro, queridos hermanos, y vayamos allá, a Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Primera de Pedro, capítulo 2, mire lo que dice desde el versículo 1 al 12. Porque recordemos, tenemos un sumo sacerdote, es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el apóstol Pedro nos da nuestra responsabilidad. Pedro está hablándole a la iglesia neotestamentaria, lo que ellos han sido, ellos establecieron por el fundamento de los apóstoles y profetas, la iglesia debe caminar. Primera de Pedro capítulo 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora aquí, versículo 4, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, o sea, no solo nos acercamos a la piedra viva que es el Señor Jesús, pero nosotros también somos piedras vivas juntamente con Él. Entonces dice el apóstol Pedro, pero vosotros también como piedras vivas, el versículo 5, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y sacerdocio santo. Entonces nosotros debemos ser edificados como casa espiritual, pero también como sacerdocio santo, apartado, no mezclado con este mundo, queridos hermanos. Dice, ¿para qué debemos ser una casa espiritual y un sacerdocio santo? Para ofrecer sacrificios espirituales que sean, ¿qué, hermanos? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, mire el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, queridos hermanos, aquí culminamos esta tercera parte, esta dura reprensión de Dios a los sacerdotes, y que Él iba a castigar duramente. Y así ocurrió, hermanos, porque Dios decidió no hablar por 400 años, hasta que enviara un mensajero que preparara el camino del Mesías. Envió a Juan el Bautista, y para el pueblo fue una gran alegría escuchar nuevamente la palabra del Señor. Pero nosotros somos sacerdocio santo, nosotros ahora somos el templo espiritual y sacerdocio santo para, hermanos, manifestar la luz admirable de nuestro Señor. Así que esto es una gran responsabilidad para nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, espero pues que se hubiesen deleitado con esta palabra que es un poco exhortativa y reprensiva en gran manera, pero que nos da, hermanos, la esperanza para poder pedir al Señor que nos ayude, porque en todos estamos metidos en esta situación. Amén. Así que permítame orar, hermanos, y despedirlos en esta noche. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar este libro de Malaquía. Un libro precioso, Señor, un libro de mucha reprensión, Padre, pero, Señor amado, de que
nos ayuda a nosotros a poder, Señor, reflexionar en nuestro caminar como sacerdocio santo, como templo espiritual, adquiridos por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que, Padre Santo, nosotros llevemos la luz del Evangelio, Señor, esa luz admirable. Padre, ayúdanos, Señor. Reconocemos, Padre, de que nuestros sacrificios espirituales no han sido de lo mejor. Reconocemos, Señor, que como sacerdocio santo, Señor, hemos estado fallando, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Sabemos que tu palabra ha venido a tiempo para, Señor, darnos oportunidad al arrepentimiento, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice tu palabra, bendice a mis hermanos, que produzca mucho fruto. Te pedimos por los enfermos, Señor, que tengas misericordia, que seas tú sanándolos, Señor, que seas tú fortaleciendo por las necesidades de los hermanos, Señor, algunos con problemas financieros, Señor, de trabajo, Señor, tú conoces cada una de las necesidades, problemas familiares con los hijos. Suplicamos de tu gracia, de tu misericordia y de tu favor, Señor, para que podamos salir adelante, Señor. En ti confiamos, Señor, y Padre, que nuestro descanso sea en paz, Señor. Gracias te damos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Recordemos el día domingo, estemos aquí presentes para el culto y la Santa Cena. Señor les bendiga, hermanos.